Hola a toda la comunidad educativa del Instituto Emilio Gimeno. Os vamos a comentar brevemente cómo queda el tercer trimestre y la flexibilización que tenemos que adoptar. Nos vamos a centrar básicamente en la evaluación. Para ello, os lo vamos a contar desde parte del equipo directivo. Tenemos a Marco López, el jefe de estudios, y quien nos habla, Javier Caballero, el director. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la normativa a la que tenemos que hacer referencia se publicó a final de abril, concretamente es la que figura en esta diapositiva, es la orden de 29 de abril por la que se establece toda la organización del tercer trimestre y básicamente esta orden es lo que vamos a desgranar poco a poco. En primer lugar, tenemos que hacer referencia a una serie de principios generales de actuación, que básicamente son tres. En primer lugar, hace referencia a la autonomía de los centros y para ello el Instituto preparó desde el primer día del confinamiento pues toda la organización para pasar a las clases virtuales. Todo ello con la plataforma Google Suite. A continuación, teníamos que preservar y reforzar la coordinación con todo el profesorado. Para ello, hemos establecido una serie de protocolos de comunicación en referencia a todas las incidencias que podían adoptarse. También hemos potenciado la reunión de tutores entre todo el instituto y también hemos celebrado varias sesiones de coordinación pedagógica entre los diferentes departamentos didácticos y familias profesionales del instituto. Y por último, el tercer principio general de actuación, pues teníamos que mantener una comunicación con toda la comunidad educativa. Y para ello lo que hemos establecido es la realización, en el caso del alumnado, de 3 encuestas de seguimiento y propuestas de mejora y en el caso de las familias, una encuesta que se ha realizado a finales de abril. Continuando con la orden, también nos marca unas líneas generales de actuación, que son las que tenemos marcadas aquí en negrita. En primer lugar, como principio fundamental, cabe destacar el cuidado de las personas y las personas serían básicamente, en primer lugar, al alumnado. También tenemos que tener en cuenta el perfil que puedan tener las diferentes tipologías de familias y, por supuesto, también, pues bueno, el tema del profesorado. También se comenta que el curso escolar se mantiene en cuanto a su duración y lo que hay que hacer es adaptar la actividad lectiva a las diferentes circunstancias que nos han venido por este confinamiento de manera forzosa. También, a su vez, debíamos flexibilizar tanto el currículo como las programaciones didácticas. Teníamos que adaptarnos a esta nueva realidad y para ello, durante el tercer trimestre, salvo algunas excepciones que posteriormente Marco, el jefe de estudios, comentará, pues no se debería avanzar en nuevos contenidos. A su vez, además de impartir las clases online, teníamos que adaptar tanto la evaluación, promoción y titulación, que es el espacio temporal en el que estamos ahora. Entre mayo y junio se van a dar básicamente estos 3 escenarios. Y por último, teníamos que hacer un examen de la situación preferentemente de este tercer trimestre del curso que nos sirviera para hacer un plan de refuerzo para el curso siguiente 2021. Para ello teníamos que tener en cuenta los informes de evaluación. Continuando con la orden de evaluación, lo que hemos planteado para hacer una presentación lo más ágil posible es plantear una serie de preguntas y las vamos a ir respondiendo. Entonces, antes de pasar su turno a Marco, nuestro jefe de estudios, queríamos preguntarle básicamente cómo se organiza a nivel general un instituto durante el tercer trimestre, básicamente si se contempla volver a las aulas antes de final de curso. También, si existe eso que se ha comentado por redes sociales o por medios de comunicación, si existía o no, es lo que se conoce como aprobado general y si de verdad se pueden avanzar o no en contenidos. Bueno, pues buenas tardes. En cuanto a la organización del trimestre, la fecha prevista de finalización del curso, según el calendario escolar, pues no ha cambiado. Sigue siendo el mismo día 23 de junio. Sí que es verdad que hay una modificación en cuanto a septiembre y esto es que la convocatoria extraordinaria de exámenes que otros años se venía haciendo en estas fechas pues ya no será tal y pasa a junio. Se mantiene, sin embargo, únicamente en el segundo de bachillerato esta convocatoria extraordinaria para septiembre.
En cuanto a qué es lo que se va a trabajar durante este periodo final del curso en el centro, pues va a ser la recuperación, el refuerzo y la consolidación de contenidos que ya se han visto en la primera y la segunda evaluación y principalmente los que se hayan considerado básicos para el alcance de las competencias clave. Pero es verdad que excepcionalmente, dependiendo de una serie de circunstancias que pueden ser, pues como por ejemplo que un grupo haya avanzado con la suficiente normalidad o una parte del alumnado, se puede excepcionalmente trabajar contenidos nuevos durante esta parte del curso. Aunque dependiendo de las enseñanzas, pues tienen unas implicaciones ese avance o no. ¿Se contempla volver a las aulas? Pues en principio no se contempla. Esta orden nos dice que de momento vamos a mantener esta situación de educación a distancia hasta el final, hasta ese día 23 de junio. En cuanto al aprobado general, no es cierto que se vaya a aprobar de forma general. Lo que sí es cierto es que va a haber una promoción generalizada. Esto significa que la mayor parte del alumnado pasará al curso siguiente. Eso sí, si no ha aprobado, esas materias quedan suspensas y las tendrá que recuperar al año que viene. Sobre este avance de contenidos, pues como norma general no se van a avanzar, pero si, por ejemplo, el alumnado ha alcanzado durante la primera parte del curso el nivel de las competencias que estaban programadas, pues sí que se pueden trabajar contenidos nuevos en educación secundaria, aunque estos luego se retomarán al curso siguiente al considerarse no impartidos. En primero de bachillerato también se podrán trabajar contenidos nuevos, pero principalmente aquellos que se puedan considerar esenciales. Además, en segundo de bachillerato, estos contenidos nuevos que se pueden incorporar siempre serán aquellos que se hayan considerado imprescindibles para las pruebas de evaluación de acceso a la universidad. Muy bien, pues continuando continuando un poco desgranando la organización, Marco va a comentar unas fechas importantes que vamos a tener en cuenta diferenciando por etapas. En primer lugar, tenemos aquí una tabla de la ESO, entonces brevemente nos va a explicar las fechas que las familias tienen que tener en cuenta. Sí, pues adaptándonos a esta situación, principalmente al adelanto de la convocatoria extraordinaria de septiembre a junio, pues para final de curso, las fechas importantes que tenemos que tener en cuenta, principalmente es que las sesiones de esta tercera evaluación y la evaluación final las realizaremos en el centro en la semana del 8 al 12 de junio, en concreto más o menos a mediados de esa semana, y lo importante, esto sí, es la entrega de lo que son las calificaciones, que será el viernes 12 de junio. ¿Esta entrega la haremos presencial o no? Pues no lo tenemos todavía claro cómo será el proceso. Lo que sí os podemos decir es que todos vais a poder ver ese 12 de junio vuestras calificaciones en el SIGAP. Como siempre que se entregan calificaciones, luego hay un periodo de reclamaciones, que son el lunes y el martes siguiente. Con respecto a esta sesión de evaluación extraordinaria, la realizaremos en el centro los días 23 y 24 de junio. Entonces, todo el tiempo que va, pasado la entrega de calificaciones y hasta esa fecha, se dedicará a aquellos alumnos que tengan que recuperar alguna materia. Además, como todavía es periodo lectivo, el profesorado estará pendiente de este proceso extraordinario de recuperación. En cuanto a la entrega de calificaciones, en este caso la haremos previsiblemente el 25 de junio y nos ocurre lo mismo que con la anterior. En cualquier caso, en SIDAP la vais a poder consultar y tendremos luego los 2 días siguientes hábiles, que son viernes y lunes 26 y 29 de junio, para poder reclamar si así lo considera la persona que no esté de acuerdo con su nota final. Bueno, pues continuando con una serie más de preguntas, sí que hay ciertas dudas sobre qué pueden utilizar los profesores, qué instrumentos de evaluación pueden utilizar los profesores para evaluar. Pues en principio se van a primar todos aquellos que vayan dirigidos a evaluar lo que es el trabajo del alumnado, su interés y sobre todo la actitud mostrada hacia la materia. Para ello pues pueden utilizar informes de autoevaluación, el trabajo por proyectos, otros tipos de trabajos y actividades, siempre y cuando este tipo de tareas y actividades sean accesibles para todo el alumnado de los grupos. También hay ciertas dudas de si se pueden hacer o no exámenes. Bueno, comentas sí. no. Sí.
aunque no están expresamente prohibidos, como apuntamos ahí, y se recomienda el uso de otros instrumentos alternativos, los exámenes al uso, como los teníamos concebidos durante el periodo presencial, pues en principio no se van a realizar. Lo que sí que es verdad que dentro del conjunto de actividades, pues a lo mejor se pueden proponer actividades como tipo test o pequeñas pruebas que son consideradas más que exámenes actividades y se evaluarán en el conjunto de las demás. No va a primar más esa actividad que el resto. Es decir, no va a ser un examen como tal en el sentido que tampoco va a contar el grueso de la nota. Ya hemos dicho antes que lo principal que vamos a evaluar es el trabajo, el interés y la actitud mostrada hacia las materias. Vale, pues esto entroncaría con el trabajo de la tercera evaluación. Entonces, estamos ya finalizando el curso, que queremos saber, como familias o como alumnado, cómo se van a calcular las notas, cómo se va a tener en cuenta el trabajo que hemos realizado de manera online en la tercera evaluación, si puede o no subir nota. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Pues en principio se tendrán en cuenta principalmente los resultados de esa primera y de la segunda evaluación y siempre que el trabajo del alumnado en esta parte del curso se considere positivo, pues podrá mejorar lo que es la nota que ya estaba consolidada en la parte presencial. Es decir, si un alumno trabaja durante este tercer trimestre, lo normal es que pueda subir la nota que ya tenía. ¿Qué ocurre si no llega a subir esta nota pues porque no trabaje lo suficiente o no sea de forma adecuada? Pues que en ningún caso va a poderse obtener en el cálculo final de la nota del curso una nota inferior. Es decir, imaginemos que entre la primera y la segunda evaluación un alumno tenía consolidado un 6. ¿Qué ocurre? Pues para la nota final podrá tener un 6 o más. ¿De qué depende de si tiene más? Pues de si ha trabajado en este tercer trimestre. Vale, luego también hay cierta duda sobre los famosos septiembres en la ESO. ¿Va a haber septiembres en la ESO? No. La convocatoria de septiembre se trasladará a junio, pero para garantizar que el profesorado, bueno, una de las principales razones que podemos decir porque es así es para garantizar que el profesorado que ha estado evaluando al alumnado durante todo el curso, pues sea el mismo. Porque es verdad que en septiembre, aunque esta circunstancia solía ser así, porque buena parte del profesorado retornaba a sus centros en los que había estado el curso anterior a evaluar, no era en todos los casos. Y siendo que estamos en un periodo de excepcionalidad, pues la Administración ha considerado que sería bueno que este curso, más que otros, esa evaluación pasara a junio y principalmente para garantizar estas circunstancias. Muy bien, continuando con una serie de preguntas, hay ciertas dudas sobre alumnos que pueden acceder a programas de diversificación, como es el programa para el aprendizaje integrado y el programa para la mejora, el PAI y el PEMAR. ¿Hay algún tipo de flexibilidad? Pues sí, la principal. Antes, para otros cursos o en un curso, digamos, de desarrollo normalizado, para entrar en este tipo de programas, una exigencia era que el alumno ya hubiese repetido con anterioridad. Esto es decir, alumnos de sexto de primaria que durante la etapa en el colegio hubiesen repetido, podían entrar al PAI y alumnado que tuviésemos en el centro, si habían repetido, pues podían promocionar al PEMAR en segundo y en tercero. Eso es lo que eliminamos este curso, es decir, se podrá entrar en estos programas sin necesidad de que el alumno haya repetido. Es decir, lo que se flexibiliza es únicamente esto. Para acceder, las condiciones de acceso son que el alumno pues, no esté en condiciones de promocionar en el sentido anterior, y esto es que tenga al menos más de 2 materias suspensas. Vale, has comentado el tema de la promoción. Entonces, bueno, la promoción sería pasar de curso, coloquialmente hablando. Entonces, ¿qué circunstancias se pueden dar para que un alumno no promocione, no pase de curso? O lo que es lo mismo, para que un alumno repita. Entendemos que hay dos condiciones que se deben dar. ¿Nos puedes explicar en qué se tiene que basar? Sí, en principio hemos dicho al iniciar esta presentación que la promoción era una de las líneas de actuación principales, es decir, todo el alumnado promocionará al siguiente curso, que no significaba que fuese a aprobar las materias que suspendiese, pero sí que hay una excepcionalidad y es que un alumno repita. ¿Cuándo se dará esto? Pues para ello
tienen que concurrir dos circunstancias. ¿Quién valora esta concurrencia? El equipo docente, es decir, el profesorado del alumno o alumna valorará si este alumno al curso siguiente va a tener posibilidades de alcanzar un nivel de competencias básicos, es decir, alcanzar aquellos contenidos y objetivos que le permitan luego una posterior promoción y además, en el caso de que se decida repetir, pues tienen que valorar si esa repetición va a favorecer su competencia personal y social y además que le va a ayudar luego a promocionar al curso siguiente. En todo caso, siempre que se vaya a decidir que un alumno repita, esto habrá que comunicarlo a las familias o tutores legales dando esta justificación. Pero siempre la norma nos dice que en estos casos vamos a tener que favorecer la inclusión de estos alumnos en los programas que ya habíamos mencionado antes, que son PA y BEMAR, y un cuarto agrupado que es un programa específico de diversificación para cuarto. Entonces, vale, sabemos ya primero, segundo, tercero de la ESO, pero los que están en cuarto, ¿cuáles son las condiciones para que puedan obtener el título de educación secundaria obligatoria? Pues obtienen título cuando no tengan más de materias suspensas de solamente cuarto, es decir, no cuenta ninguna materia que tengan o pudieran tener suspensa de cursos anteriores y solamente cuando el alumno no tenga más de 3 suspensas en cuarto, titularía. ¿Puede titular incluso con más de 3? Sí, lo que pasa es que aquí es el equipo docente el que va a valorar si esta titulación se puede dar. Desde luego, con 3 o menos, esto va a ser automático. Además, no ocurrirá como en la titulación para cursos anteriores, en el cual eran 2 materias y ninguna de ellas no podían ser lengua y matemáticas. Aquí no importa qué materias sean y se extiende hasta 3. Entonces, por poner un ejemplo, si hay un alumno que pues tiene suspendida la lengua de tercero pero aprueba la lengua de cuarto, en ese caso, ¿aprobaría la lengua de tercero? Sí, porque además hay un punto adicional que indica que si un alumno aprobase en cuarto una materia, siempre va a aprobar las de años anteriores, pues si la tuviese suspenso de tercero o incluso de algún curso anterior. Con lo cual esta materia pasa a ser aprobada y tampoco contaría. Bueno, pues básicamente hemos hecho ya un repaso de lo que sería la ESO. Vamos a pasar ahora a otra etapa también con bastante interés, que es la etapa de bachillerato. Entonces, al igual que hemos hecho en la ESO, ¿qué fechas importantes tenemos que anotar en nuestra agenda? Pues, bueno, si recordamos el cuadro anterior de secundaria, pues las mismas, porque primero de bachillerato tiene una temporalización parecida, es decir, en junio se van a celebrar la sesión ordinaria y también la extraordinaria. Pero el caso de segundo bachillerato es donde se marca la diferencia, porque para este alumnado sus calificaciones tienen que estar entregadas a la universidad con fecha 4 de junio, entonces las evaluaciones las haremos en la última semana de mayo, como muy tarde el jueves, y el viernes 29 de mayo es la fecha importante para todos vosotros, alumnos de segundo de bachillerato y familias, será el día en el que se os den las calificaciones. ¿Ocurrirá lo mismo que con secundaria? No sabemos si las vamos a poder entregar en mano, pero en todo caso las podréis ver en el SIGAP. Se podrá reclamar los 2 días siguientes, días 1 y 2 de junio, y una vez pasado esto, pues lo que es la evaluación extraordinaria, como hemos dicho al principio, ya sería en septiembre. Para entonces ya os indicaríamos cuáles son las fechas. Bueno, pues haciendo un poco preguntas con respecto a bachillerato, bueno, por resumir un poco, porque quizás algunas pueden coincidir con respecto a qué elementos o qué instrumentos puede utilizar el profesorado para evaluar, si se pueden o no realizar exámenes o cómo se calculan las notas. ¿Nos puede resumir brevemente cómo se hace en bachillerato? Sí, muy brevemente. Si recordamos lo que hemos dicho antes en secundaria, pues básicamente no hay ninguna diferencia. Es decir, los instrumentos van a ser los mismos. Sobre el tema de los exámenes, bueno, aquí sí que tampoco están expresamente prohibidos, pero sí que indica la normativa que se pueden realizar pruebas cortas. Pero nos ocurre lo mismo que con la ESO, es decir, al final son consideradas o deben ser consideradas en la misma ponderación pues que otro tipo de actividades o trabajos. No pueden marcar el grueso de la calificación, pero da pie
a que hagamos pruebas cortas que pueden ser más parecidas a exámenes, pero tampoco van a ser exactamente lo mismo. Con respecto al cálculo de notas, también exactamente igual. La primera y la segunda evaluación nos van a marcar cuál es la nota mínima que un alumno va a poder sacar, porque la tercera solo va a servir para mejorar. Además, todo este trabajo de la tercera evaluación es importante, sobre todo en este nivel de bachillerato, tanto en primero como en segundo, porque esa subida de nota puede beneficiar al alumno para luego ese cálculo de la media de bachillerato y posterior acceso a la universidad, pues tenga una mejor calificación y pueda acceder a aquellos estudios a los que quiere. Entonces es una buena oportunidad, entendemos, para que aprovechen, para que sigan trabajando desde casa y puedan subir sus notas. Sobre los contenidos, ya lo habíamos comentado, principalmente en primero de bachillerato, si se tiene que ampliar, que sean contenidos esenciales, y en segundo, si se tiene que ampliar, que sean contenidos que vayan a entrar en las pruebas de acceso a la universidad. Vale, pues continuando con el bachillerato, otra serie de preguntas: ¿qué ocurre con las materias pendientes de primero para recuperarlas en segundo? Si hay materias que se desdoblan en segundo de bachillerato, ¿qué ocurre con esas materias que tenemos por ahí pendientes? Y luego también si se pueden hacer o no exámenes online. Pues en estos casos, las materias que se aprueben en segundo y sean de continuidad desde primero, pues se considerarán aprobadas. Es decir, si aprobamos la lengua castellana de segundo y teníamos pendiente la de primero, pues la de primero también queda aprobada. Sí que hay materias de continuidad que se desdoblan. Tenemos ahí, pues, por ejemplo, la física y química o la biología y la geología. En este caso, basta con aprobar una de las de segundo para considerar para que se apruebe la de primero en caso de que la hubiésemos tenido suspensa. Sobre si se pueden hacer online, pues sí, en el sentido de las pruebas cortas que comentábamos antes, se pueden hacer exámenes, pero también se pueden utilizar otros instrumentos que sirvan para evaluar al alumno en su conjunto. No olvidemos que el alumnado, la mayor parte de él está en una materia de segundo que tiene cierta continuidad con alguna materia de primero en su mayor parte, y se puede evaluar todas las tareas y toda la actitud que el alumno ha mostrado, no solo en esta última parte del curso, sino desde el principio. En cuanto, bueno, no sé si me lo has preguntado, pero ya que la tenemos Sí. ahí esta pregunta. Con el tema de la promoción, ¿cómo pasamos de primero a segundo de bachillerato? Pues como la norma establece que la promoción es generalizada, pues de primero a segundo de bachillerato lo normal es promocionar, también sin tener en cuenta el número de suspensos, y nos ocurre lo mismo, no es un aprobado general. Es decir, un alumno que promociona a segundo, si promociona con materias suspensas, las va a tener que recuperar en segundo. Vale, pues continuando con un bachillerato, pues lo mismo que nos sucedía con la ESO. ¿Cómo se decide que un alumno repita o no repita? Y luego, ¿cómo se consigue el título de bachillerato en segundo? Pues para repetir curso, para que se repita en primero, siempre lo vamos a considerar una circunstancia excepcional. Van a tener que concurrir dos circunstancias que son muy similares a las que ya habíamos visto para la secundaria, y es que considere el profesorado de ese alumno o alumna que no va a tener ninguna posibilidad de alcanzar los contenidos mínimos imprescindibles durante el año siguiente, y que además considere que el hecho de no promocionar va a beneficiar la competencia personal y social del alumno, así como una posterior promoción al curso siguiente. En todo caso, esta decisión se justificará y se comunicará igualmente a las familias. Con respecto a la titulación para los alumnos de segundo, pues en principio un alumno titulará siempre y cuando no tenga más de 2 materias no superadas y una de ellas sea troncal de opción. Es decir, si un alumno aprueba todo, como teníamos hasta ahora, pues titula en bachillerato. Si suspende únicamente una materia, también titula. Lo que ocurre, la diferencia principal, es que esa titulación se tiene que producir, según indica de momento esta orden, a menos que nos hagan alguna aclaración o salga una orden posterior, lo cual todavía estamos en plazo para que fuese posible. En principio, esta titulación no podría ser en junio, tendría que ser después de la convocatoria extraordinaria, que recordemos que es en septiembre. Es decir, con 2 materias no superadas se puede titular,
pero de momento dice la orden que en septiembre. Vale, y bueno, y si un alumno de segundo de bachillerato suspende varias materias, ¿cuándo las recupera? ¿En junio, septiembre? Pues las materias a recuperar son en septiembre, porque la convocatoria esa sigue establecida ahí. Además, será en la primera semana del mes. Y una vez que pase esta convocatoria, si el alumno cumple las condiciones para titulación, titularía en ese periodo. Muy bien. Se comenta que puede haber una cierta vuelta a los centros, sobre todo para hacer labores de tutoría. ¿Se contempla que los alumnos de segundo de bachillerato puedan recibir indicaciones por parte del profesorado para preparar la EBAU? Pues sí se contempla. Lo que en los centros todavía no hemos recibido instrucciones precisas de fechas o de cómo iba a ser esa reapertura para este tipo de alumnado. Pero desde luego la Administración está valorando que el alumnado de segundo de bachillerato pueda volver. En parte entendemos que ya sería seguramente pues a principios de junio, porque recordemos que nosotros la evaluación antes del 4 de junio ya la tenemos que tener terminada, pero el alumnado no se examinará en la EBAU hasta julio. Además, el periodo lectivo, como hemos dicho al principio, sigue siendo hasta el día 23. Es decir, tenemos ahí un periodo de unas 3 semanas lectivas que el alumnado de segundo bachillerato tiene que aprovechar para principalmente preparar las pruebas de acceso a la universidad. Si permiten esa circunstancia de que el alumnado venga o vuelva a los centros para preparar estas pruebas, pues os lo avisaremos y os explicaremos cuáles son todas las condiciones que se tienen que cumplir. Bueno, pues volviendo a otra etapa, o mejor dicho, continuando con otra etapa, pasamos a la formación profesional. ¿Qué fechas son las más importantes a tener en cuenta? Bueno, pues en junio en la formación profesional vamos a tener dos convocatorias, una primera y una segunda. La primera será antes del 8 de junio y la publicación de notas, que en todo caso las vais a poder ver en el SIGAZ, será el día 9. Y luego una segunda convocatoria, que luego especificaremos qué vamos a evaluar en cada una de ellas, cuya entrega de calificaciones será el 19 de junio. Y lo mismo, también la comprobaréis como poco o como mínimo en el SIGAR. ¿Qué especialidad, qué circunstancia especial se añade a las convocatorias de FP? Pues que en la de segundo no va a contar este curso dentro del número máximo de convocatorias que un alumno puede agotar. Además, los plazos de reclamación establecidos van a ser, como indica la normativa, de los 2 días hábiles siguientes a la entrega a las fechas que hemos dicho de entrega de calificaciones. Bueno, pues continuando con las preguntas que estamos haciendo, más que preguntas serían afirmaciones, es decir, ¿cuáles son las orientaciones que tenemos que seguir si estamos estudiando FP o alumnado que tenga interés o, bueno, que esté matriculado realmente? Pues la realidad es que los centros tenemos que flexibilizar y adaptar los contenidos. Vamos a enfatizar, al igual que en el resto de enseñanzas, en el trabajo de recuperación y refuerzo de contenidos que ya se habían trabajado durante la primera y la segunda evaluación. Y está la posibilidad de profundizar y ampliar estos contenidos para que el alumnado que ya hubiese conseguido los mínimos en estas evaluaciones. Además, en los primeros cursos de la formación profesional, cada equipo docente nos va a indicar qué resultados de aprendizaje nos han alcanzado durante este curso y esto nos servirá para incluirlo en las programaciones de los módulos en el curso siguiente. Cada enseñanza y cada módulo se adaptará a estas circunstancias. Además, el profesorado, una vez finalizado el curso, pues emitirá un informe final valorativo del trabajo realizado por cada alumno y nos indicará, entre otras cosas, pues bueno, qué módulos o qué contenidos de qué módulos no han sido alcanzados por los mismos. Muy bien. Continuando con la FP, ¿cómo se obtienen las calificaciones? Entonces aquí entendemos que hay que separar entre la formación profesional básica y los ciclos formativos. Sí, no hay una especial diferencia, pero sí que hay una, más que en el término de calificaciones en cuanto a la promoción, una apreciación, pero bueno, básicamente en la línea de lo comentado en otras enseñanzas. En la formación profesional básica, la primera y la segunda evaluación y las actividades a desarrollar en el tercer trimestre va a ser la base de la evaluación.
siempre y cuando este tercer trimestre pues sirva para mejorar lo que ya había en las dos evaluaciones primeras. En los primeros cursos de ciclos formativos, pues se van a realizar diferentes actividades durante este periodo que reforzarán esas dos primeras evaluaciones. También se harán, como hemos visto antes, otras actividades de ampliación y la evaluación y posterior calificación de cada módulo se va a hacer en base también a las dos primeras evaluaciones y, en su caso, siempre que favorezca al alumno, a las actividades que hayan realizado durante este tercer trimestre. En todo caso, en todos los primeros cursos, esto también incluye la FPB, se va a elaborar un plan de recuperación para lo que es la segunda convocatoria de junio. Es decir, que si no se ha llegado a un 5 en la primera convocatoria, a principio de junio, una vez que finalicemos, pues tendrá que recuperarse para esa segunda evaluación final. Muy bien. Continuando con las calificaciones, en este caso, básicamente viene a ser igual que lo que hemos estado viendo hasta ahora. Sí, lo que pasa es que la temporalización de los segundos cursos cambia un poco, pero es similar. En los segundos ciclos habrá planes de recuperación para aquellos alumnos que no hayan accedido, que no estén haciendo el módulo de FCTs. Para ellos se adaptarán y flexibilizarán contenidos, los criterios de calificación para las actividades que se fijen. Y sí que podemos, en general, decir que vamos a evaluar lo que hemos empezado cuando hemos hablado de las fechas, que vamos a evaluar en la primera convocatoria de junio y que vamos a evaluar en la segunda. Pues en la primera convocatoria de junio se van a evaluar los módulos del primer curso y también pendientes de primero para aquellos alumnos de segundo que estén sin matrícula en FCT. Además, en la segunda convocatoria de junio se evaluarán el módulo de FCTs, el de proyecto si procede y también módulos del alumnado de primer curso y módulos dependientes de primero y segundo, módulos dependientes del primer curso y de segundo curso para el alumnado que ya esté en segundo. Además, con respecto a la FCT, se va a considerar el acceso a la misma una situación excepcional, esto ya estamos en ello, y en este caso la calificación siempre va a quedar condicionada a la superación de módulos pendientes, porque hay alumnado que puede haber accedido a FCTs sin haber superado todos los módulos. Bueno, pues ya para terminar, en esta última diapositiva, ¿cómo se promociona y cómo se titula en FP? La principal diferencia, sobre todo en la promoción, es básicamente que no se aplican criterios de limitación por módulos llave. En FP nos ocurre que hay algunos módulos de primer curso que no permitían hacer matrícula en módulos de segundo. Esto no se va a aplicar, es decir, un alumno podrá promocionar con un módulo llave pendiente o suspenso y matricularse en los módulos de segundo curso que considere. Eso sí, como siempre, habrá un consejo orientador para la matrícula de los módulos de segundo y aunque esta circunstancia no sea aplicable, pues este consejo orientador le indicará a los alumnos qué es lo correcto, que entienden los profesores, qué es lo que debe hacer al año siguiente en caso de llevar algún módulo suspenso de primero. En el caso concreto de formación profesional básica, la promoción se considera un hecho generalizado al flexibilizarse los criterios generales para la misma. En los ciclos de grado medio y de grado superior, bueno, la calificación de un módulo de segundo con uno pendiente de primero, pues va a quedar condicionada a la superación del de segundo. Es decir, al alumnado que promocione a segundo, aunque esto ya es para curso siguiente, el alumnado que promocione a segundo y tenga algún módulo llave de primero suspenso, no podrá aprobar el de segundo hasta que no haya aprobado el de primero. Con respecto a la titulación, pues estos criterios no han sido modificados, es decir, las condiciones de titulación son las habituales en formación profesional y en todo caso habrá una bueno, ya lo hemos hecho desde el centro, cada profesorado en su módulo, pero lo que tenemos que hacer es comunicar al alumnado y a las familias las valoraciones sobre el aprendizaje y todas estas circunstancias que afectan a la formación académica de los alumnos. Bueno, pues simplemente, si no ha quedado nada claro, ¿cuál sería la forma en la que nos podemos poner en contacto con el centro? Pues, bueno, el canal principal
siempre va a ser en las relaciones habituales con el profesorado o con los tutores de cada uno de los grupos, aunque, por supuesto, si tienen cualquier duda o consulta, nos pueden escribir a jefatura@emiliojimeno.edu.es e intentaremos contestarles a la mayor brevedad posible. Así que muchas Bueno, gracias por su pues, atención. bueno, pues gracias a Marco, nuestro jefe de estudios, por haber hecho esta presentación que entendemos que es fácilmente entendible de una orden de evaluación y simplemente pues animar a todos nuestros alumnos a que acaben lo mejor posible el curso y nada más. Agradecer la atención a todos los que puedan ver este vídeo y muchas gracias por vuestra atención. Un saludo. Hasta luego.